Variación de la concentración en un reactor de tratamiento biológico. Los integrantes de mi grupo son Adriana Espinosa, mi persona, Josué Rodas y Alejandro Tulcán. Reactor de tratamiento biológico. Aquí podemos observar una imagen en donde vemos al reactor y al decantador y donde ocurre una recirculación. ¿Qué es el reactor de tratamiento biológico? Es un diseño conformado por un reactor en el que se lleva a cabo diferentes procesos químicos, en la que se involucran los órganos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos organismos. Para esto hay que tener en cuenta que dicho reactor está acoplado con un decantador, como lo mencionábamos anteriormente, que es un equipo que sirve para separar componentes de diferentes fases y que tiene como fundamento la diferencia de densidades. En el proceso se forman unas partículas fácilmente decantables y es importante calcular condiciones óptimas de los procesos, ya que de esta manera se va a evitar realizar experimentos que costarían tiempo y dinero. Aquí podemos observar un sistema constituido por un reactor biológico con un decantador que retorna una fracción de biomasa al reactor, en donde vemos que entra el caudal de entrada al reactor y va a salir del decantador el clarificado y la fracción de recirculación. ¿Qué es lo que ocurrió? Inicialmente el reactor está lleno de líquido desprovisto de sustrato y con una pequeña presencia de biomasa, y a partir del instante inicial entra a un caudal de alimentación, el cual es Q sub E en función de T. Lo que se desea obtener es la variación de la concentración de sustrato y biomasa dentro del reactor y a la salida del sistema. Modelo matemático. En el reactor, el sustrato es degradado por la biomasa y utilizado para el crecimiento de los propios microorganismos, de acuerdo con las ecuaciones de Monod siguientes que se estarán presentando, en donde el parámetro U es la velocidad específica del crecimiento celular y es la relación del crecimiento de la célula en función de los nutrientes del medio, en donde C sub S será la concentración del sustrato limitante. La U será la constante velocidad máxima de crecimiento. K sub epsilon será la constante velocidad de crecimiento. Dicha ecuación es usada como parámetro de diseño en los bioreactores, ya que es la ecuación que más tiene similitud con el comportamiento poblacional de microorganismos y que depende también de la cantidad de sustrato contenido en el bioreactor. La ecuación de Monod se utiliza para encontrar la tasa de crecimiento a velocidad de crecimiento constante. Se procederá a realizar un balance de materia, en donde se presentará la derivada de una densidad por un volumen por un tiempo, en donde se estará determinando la densidad tanto como la entrada y la salida como los caudales, tanto como los de entrada y los de salida. En este caso, los caudales, si la densidad de la disolución es similar a la del fluido líquido y que el volumen es constante, por lo tanto, los caudales de entrada como de salida serán iguales, dando la siguiente ecuación, en donde separamos la densidad y el volumen, en donde la densidad estará por un volumen por un tiempo y el volumen estará por una densidad por un tiempo, y la cual se mantendrá igual. En este caso, como el volumen es constante, se elimina y va a quedar el volumen por la densidad sobre un tiempo, ya que el caudal, estos caudales presentarán un factor común, se quedará de la siguiente manera. En un sistema donde se tiene un volumen constante de líquido, el balance de materia aplicado a ambos componentes se lo expresa para que quede determinada la evolución de la concentración de cada uno de los componentes, en los cuales se estará presentando la siguiente diapositiva. Por lo tanto, para el modelo matemático del sustrato se partirá de la ecuación final obtenida que se estará presentando, y así podemos realizar, se podrá hacer a realizar un balance para lo caudal. Gracias.
En esta parte hallamos la ecuación que describe la evolución de la biomasa tomando en cuenta la corriente de recirculación del fango. Balance. La concentración de biomasa de entrada al reactor está formada por lo que aporta la corriente de entrada al sistema más de lo que procede de la recirculación de la corriente del fango del decantador. Con el fin de simplificar el cálculo, se va a suponer que en el decantador se produce una separación completa de los dos componentes. Es decir, que la corriente de entrada se va a despreciar y se va a trabajar solo con la corriente de recirculación del fango. Después se procede a despejar la concentración de biomasa en el fango y va a quedar igual a concentración de biomasa por caudal sobre caudal fango. En esta ecuación que se procedió a despejar en la anterior parte, lo que hacemos es aplicar a la biomasa y va a quedar de la siguiente manera. El volumen va a multiplicar al otro miembro y el caudal de entrada se va a multiplicar por medio de propiedad distributiva. De esta misma ecuación lo que hacemos es tomar en cuenta la fracción del recirculado. El caudal de entrada por concentración de biomasa entrada va a sumar por el producto de la fracción del recirculado por caudal del fango por la concentración de biomasa en el fango. El resto de la ecuación va a quedar igual. Del despeje que hicimos anteriormente sustituimos y simplificamos el caudal del fango. Después procedemos a agrupar términos y para eliminar el volumen lo que hacemos es dividir toda la ecuación por el mismo volumen. Simplificando, y la ecuación de la evolución de la masa queda de la siguiente manera, que la diferencia de concentración de la biomasa en función del tiempo va a ser igual a la caudal de entrada sobre volumen por la concentración de biomasa de entrada menos la concentración de la biomasa por 1 menos fracción de recirculación más el incremento de velocidad de la biomasa por la concentración de biomasa, concentración del sustrato. Finalmente, cabe destacar que debido al término de reacción, las ecuaciones están acopladas. Por lo tanto, habrá que resolver el sistema formado por las dos ecuaciones, es decir, que las dos ecuaciones que se dedujeron en ambas partes van a estar relacionadas así para poder resolver el ejercicio. Muchas gracias.